Hola a todos y bienvenidos. Si os gustan las historias de la vida real sobre el matrimonio, la familia, las relaciones humanas y las lecciones valiosas que nos enseña la vida, os invitamos a seguirnos para descubrir nuevas historias cada día. Ahora, os invitamos a escuchar la historia de hoy. Mi padre enfermó y mi suegra me prohibió ir a mi pueblo, gritando: «Cuando se muera tu padre, entonces te dejaré ir». Mi marido dijo: «Tienes que escuchar a mi madre para que haya paz en casa». Yo sonreí y respondí: «Pues entonces dejaré que vuestra familia muera primero». El mensaje de mi pueblo llegó mientras preparaba el desayuno, y la pantalla del móvil mostró unas pocas palabras que hicieron temblar mis manos. Mi madre escribió: «Tu padre se ha desplomado en el patio. El médico dice que es un ictus. Si puedes organizarte, ven de inmediato». La cuchara que tenía en la mano cayó al suelo con un sonido seco. Subí corriendo a la habitación para coger mi bolso, mientras llamaba a mi madre. Al otro lado de la línea solo se oían sollozos ahogados. Mi madre dijo que mi padre aún estaba consciente pero muy débil. «No deja de repetir tu nombre». Al oír eso, se me llenaron los ojos de lágrimas. Apenas pude responder: «Mamá», y colgué. Bajé al salón y mi suegra estaba sentada tomando un té. Me miró de arriba a abajo y preguntó: «¿A dónde vas con tanta prisa?». Intenté mantener la calma. «Mamá, mi padre ha sufrido un ictus. Pido permiso para ir al pueblo unos días a cuidarlo». Dejó la taza de té sobre la mesa con un golpe seco. «No puedes». Creí haber oído mal. «Solo voy a ir unos días». Ella apretó la voz. «He dicho que no, y es que no. ¿Quién va a cocinar en esta casa? ¿Quién va a lavar la ropa? ¿Quién va a limpiar? Si quieres irte, espera a terminar las tareas del hogar». Se me hizo un nudo en la garganta. «Mamá, mi padre está en urgencias». Ella sonrió con desdén. «En urgencias. Pero no se ha muerto, ¿verdad?». Justo en ese momento, mi marido bajó de la planta de arriba. Bostezando, se sentó a la mesa. «¿Qué pasa, que ya estáis discutiendo tan temprano?». Mi suegra me señaló con el dedo. «Quiere abandonar la casa para irse a su pueblo». Él se giró para mirarme. «¿A qué vas?». Miré al hombre con el que había compartido casi 8 años de mi vida. «Mi padre ha tenido un ictus». Él se encogió de hombros. «Tu madre ya lo está cuidando. Quédate en casa». No podía creer lo que oía. «Es mi padre». Él, con toda tranquilidad, cogió un trozo de pan y se lo metió en la boca. «Ya lo sé, pero mamá tiene razón. Tienes que escucharla para que haya paz en casa». Esa frase fue como una puñalada directa en mi corazón. Miré al hombre que tenía delante durante un largo rato, por quien me había sacrificado durante los últimos 8 años. Este hombre nunca había sido capaz de comprarme un regalo de cumpleaños. Nunca se había ofrecido a pagar la factura de la luz ni un solo mes. Nunca se había levantado temprano para prepararme el desayuno. Sin embargo, cada vez que su madre hablaba, él siempre se ponía de su parte. Tuviera razón o no. Me giré hacia mi suegra. Apoyó las manos en la mesa y dijo, palabra por palabra: «Cuando se muera tu padre, entonces te dejaré ir». La habitación quedó en un silencio sepulcral. Podía oír claramente cada latido de mi corazón. Una frase tan fría que pensé que estaba oyendo mal. Respiré hondo, sin derramar una lágrima. Por primera vez en mi vida, sentí mi corazón más frío que el hielo. La miré directamente a los ojos y mi voz era extrañamente tranquila. «Pues entonces dejaré que su familia muera primero». El tenedor de mi marido cayó sobre la mesa. Mi suegra se levantó de un salto. «¿Qué has dicho?». Seguí mirándola. «Lo he dicho muy claro. Si mi familia no puede ser tratada con decencia, esta familia tampoco puede esperar tener paz». Mi suegra me señaló con el dedo. Insolente. No respondí. Subí directamente a mi habitación, mientras a mis espaldas oía sus gritos. «Si hoy sales por esa puerta, no vuelvas más». Bajé con una maleta. Dentro solo había algo de ropa y unos pocos documentos. Mi marido me bloqueó el paso en la puerta. Me agarró de la muñeca. «No exageres». Le aparté la mano. «¿Exagerar? Acabas de oír a tu madre maldecir a mi padre y me dices que estoy exagerando». Él bajó la mirada. «Mamá solo tiene mal genio». Me eché a reír. Una risa tan amarga que hasta a mí me sonó extraña. ¿Mal genio? Si hoy el que estuviera en el hospital fuera tu padre, si mi madre dijera que hasta que tu padre no se muera no te dejaría ir, ¿aún dirías que es solo mal genio? Él guardó silencio.
El mismo silencio de siempre. Durante 8 años, miré al hombre que había sido toda mi juventud y de repente me pareció un extraño. El día de la boda, me tomó la mano y prometió protegerme toda la vida. Pero después de la boda, a quien protegía era a su madre, a las apariencias de su familia, nunca a mí. Me quité la alianza y la dejé sobre el mueble junto a la puerta. Él se sobresaltó. ¿Qué haces? Respondí suavemente. Llevarla ya no tiene ningún sentido. Abrí la puerta para salir. Detrás de mí seguían los insultos de mi suegra. Vete y no esperes volver. No me giré, porque sabía que si hoy me daba la vuelta, perdería también mi dignidad. Llamé a un taxi, y mientras esperaba, mi mente se llenó de recuerdos. Cuando conocí a mi marido, era un hombre tranquilo y de pocas palabras. Pensé que era sinceridad, pero más tarde descubrí que era debilidad. Después de unos meses trabajando, lo dejó. La razón, el trabajo era demasiado duro. Luego cambió de trabajo, lo volvió a dejar y se quedó en casa. Al principio pensé que solo necesitaba tiempo, así que me esforcé por trabajar más. Por la mañana iba a mi trabajo de contable, por la noche hacía trabajos extra, y los fines de semana vendía cosas por internet. Todo el dinero que ganaba lo destinaba a la familia. La compra, la luz, el agua, internet, las medicinas de mi suegra, la reparación del coche de mi marido e incluso las celebraciones familiares de su lado. Todo salía de mi sueldo. Mi marido solo decía, la mujer es la que vale, pues la mujer se encarga. Yo ya encontraré trabajo más adelante. Ese más adelante se alargó año tras año. Mi suegra nunca culpó a su hijo. Siempre decía que no pasaba nada si un hombre no ganaba dinero, siempre que supiera escuchar a su madre. En cambio, si yo llegaba 10 minutos tarde, me interrogaba, ¿dónde has estado? ¿Qué has hecho? ¿Con quién te has visto? ¿Has gastado dinero en tonterías? Si me compraba un vestido nuevo, decía, ¿para qué se arregla tanto una mujer casada? Si enviaba dinero a mis padres, me decía que una vez casada, la familia del marido es lo más importante. Una vez, mi padre ingresó en el hospital por un problema de corazón y pedí ir a cuidarlo un día. Me obligó a dejar preparadas las 3 comidas del día antes de poder irme. Cuando llegué, mi padre ya había recibido el alta. Él solo sonrió y dijo, no pasa nada, hija. Tu familia es más importante. Cada vez que recuerdo esa sonrisa, me duele el corazón. Mis padres nunca quisieron ser una carga para mí, incluso muchas veces me enviaban a escondidas verduras y productos del pueblo. Mientras tanto, la familia de mi marido consideraba todos mis sacrificios como algo obvio. Hace 3 años, ahorré suficiente dinero para comprar este piso. El día que firmamos el contrato, mi marido presumió alegremente ante sus amigos de que por fin tenía casa propia. Nadie sabía que el dinero para comprarla lo había ahorrado yo euro a euro. Nadie sabía que para conseguir esa cantidad había pasado años sin atreverme a comprar ropa cara, sin ir de vacaciones, sin coger días libres. Yo solo pensaba que con una casa la familia sería feliz, pero me equivoqué. Tener una casa solo hizo que mi suegra la considerara aún más como propiedad de su hijo. Y yo seguía siendo solo la nuera que tenía que servir a toda la familia. El taxi se detuvo frente a mí. Subí al coche y miré la casa a través de la ventanilla. Por primera vez, ya no la veía como un hogar, solo como un lugar donde había sacrificado demasiada juventud para recibir a cambio frialdad e ingratitud. Cogí el teléfono y llamé a mi madre. Ella, con voz ahogada, preguntó, ¿ya vienes? Apreté el teléfono con fuerza. Estoy de camino para estar con papá. Esta vez, pase lo que pase. No dejaré que papá me espere ni una vez más. El taxi avanzaba rápido por la autopista bajo el sol abrasador del mediodía. Me apoyé en la ventanilla, apretando el teléfono con ambas manos. Durante el trayecto de más de 2 horas, llamé a mi madre no sé cuántas veces. Cada vez que oía su voz, se me encogía el corazón. Ella solo decía que papá seguía en la unidad de recuperación y que los médicos lo estaban observando. Le pedía continuamente al taxista que fuera más rápido, pero luego me disculpaba, sabiendo que él no podía hacer más. En ese momento, sonó el teléfono. Era mi marido. Miré la pantalla unos segundos y contesté. Dijo de inmediato, «Vuelve a casa». No respondí. Continuó. «Mamá está muy enfadada. Lo que has hecho solo empeora las cosas». Le pregunté en voz baja, «¿Sabes que mi padre está en el hospital?» «Sí».
respondió rápidamente, pero aunque vayas, tampoco puedes ayudar mucho. Sonreí con amargura. Al menos puedo estar a su lado. Hubo un silencio de unos segundos al otro lado de la línea, y luego dijo, ¿no piensas en esta familia? Cerré los ojos suavemente. Familia, qué extrañas suenan esas dos palabras. Le pregunté de nuevo, ¿qué familia? ¿La familia en la que tu madre acaba de maldecir a mi padre para que se muera? ¿O la familia en la que tú nunca has salido a defenderme ni una sola vez? Empezó a perder la paciencia. Bueno, ya está bien. Si quieres irte, vete, pero no te arrepientas. Colgué. Por primera vez en 8 años, le colgué el teléfono. Menos de 1 minuto después, llamó mi suegra. No contesté. Llamó insistentemente y a la 10ª llamada, descolgué. Su voz sonó estridente. Te has vuelto muy valiente. Te atreves a contradecirme y a abandonar la casa. Respondí con calma. Solo he venido a visitar a mi padre. Ella se burló. Si pones un pie en tu pueblo, no te atrevas a volver por aquí. Respondí suavemente. Esa casa es mía. Se quedó en silencio unos segundos y luego gritó. ¿Qué has dicho? No le di explicaciones. Simplemente colgué. Era la primera vez que decía la verdad que había mantenido en secreto durante tantos años. Esa casa la pagué con mi dinero. El nombre en la escritura de propiedad también es el mío. Pero desde que nos mudamos, nunca lo había sacado a relucir para discutir. Pensaba que en una familia no era necesario hacer cálculos. Hoy me he dado cuenta de que hay personas que, cuanto más cedes, más abusan. Justo cuando el coche entraba en la comarca de mi pueblo, empezó a llover de repente. Los campos de arroz verde se extendían a ambos lados de la carretera. El paisaje familiar me hizo sentir un nudo en la garganta. Hacía casi medio año que no volvía. No por estar ocupada, sino porque cada vez que pedía permiso para venir, mi suegra encontraba alguna excusa para impedírmelo. Una vez dijo que una hija casada pertenece a la familia de su marido. Otra vez dijo que si no paraba de ir a mi pueblo, la gente se reiría. Yo siempre me callaba. Siempre pensaba que si era paciente, las cosas mejorarían. Pero resulta que la paciencia solo hace que los demás te consideren débil. El taxi se detuvo frente al hospital comarcal. Entré casi corriendo. Al llegar al pasillo, vi a mi madre sentada, encogida en una silla de plástico. Su pelo había encanecido mucho, su rostro estaba demacrado y todavía sostenía un pañuelo para secarse las lágrimas. Al verme, se levantó de un salto. ¿Has vuelto? La abracé con fuerza. Las dos nos abrazamos y lloramos. Hacía mucho tiempo que no abrazaba a mi madre. Ella me acarició el pelo. Sé que te ha costado venir. No te preocupes, dije con la voz entrecortada. Lo siento, he llegado tarde. Mi madre negó con la cabeza. Lo importante es que hayas podido venir. Un médico salió de la habitación. Dijo que mi padre había superado el peligro, pero que necesitaba estar en observación unos días más. Al oír eso, sentí que mis piernas dejaban de temblar. Entré en la sala de recuperación. Mi padre estaba allí tumbado. Su rostro pálido, una de sus manos todavía conectada a un gotero. El hombre que en mis recuerdos era el más fuerte, ahora estaba mucho más delgado. Al oír un ruido, abrió lentamente los ojos. Me miró durante un largo rato y luego esbozó una débil sonrisa. «¿Has vuelto, hija?» Me arrodillé junto a la cama y tomé su mano delgada. «He vuelto. Lo siento mucho». Mi padre negó suavemente con la cabeza. «No tienes que disculparte, solo quiero que estés bien». Mis lágrimas no dejaban de caer. Mi padre siempre era así, toda su vida pensando solo en sus hijos. No me preguntó por qué había tardado en llegar, no me reprochó que desde que me casé viniera menos. Solo le preocupaba si yo estaba bien, si comía lo suficiente. Justo en ese momento, mi madre entró con una sopa. Cogí el cuenco y con cuidado le di de comer a mi padre cucharada a cucharada. Comía muy despacio. Cada trago le costaba un gran esfuerzo. Al ver esa escena, solo deseaba que el tiempo retrocediera para haber podido estar más tiempo junto a mis padres. Esa tarde fui a pagar la factura del hospital. El personal de administración me informó de que el depósito inicial estaba casi agotado. Sin dudarlo, transferí todo el dinero necesario. Mi madre me miró con apuro. «Tu padre y yo ya nos las arreglaremos», sonreí. «Mi familia está aquí». Mi madre bajó la cabeza. Se giró para ocultar sus lágrimas. Por la noche, extendí una manta en el pasillo del hospital.
Cuando me disponía a dormir un poco, el teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de mi marido. Mamá dice que tienes que volver mañana. Ya no queda arroz en casa. Miré ese mensaje durante mucho tiempo. Mientras mi padre estaba en el hospital, lo que más le preocupaba a él era que se había acabado el arroz. Le respondí con una sola frase: sal a comprarlo. Menos de un minuto después llegó otro mensaje. No sé cómo comprarlo. Me eché a reír, una risa llena de amargura. Un hombre de más de 30 años, que no sabe comprar arroz, o mejor dicho, que nunca ha necesitado comprarlo, porque hasta ahora, de todo me había encargado yo. Desde el saco de arroz, la botella de aceite, la bombona de butano, hasta cada rollo de papel higiénico. Si faltaba algo, yo lo compraba. Si algo se rompía, yo lo arreglaba o llamaba a alguien para que lo hiciera. Él solo tenía que comer y dormir. A la mañana siguiente, mientras compraba el desayuno para mis padres, el teléfono volvió a sonar. Era mi suegra. Apenas contesté, me gritó: ¿piensas quedarte ahí para siempre? Respondí: hasta que mi padre esté mejor. Se burló. ¿Y quién me cuida a mí? Dije con calma. El marido de usted, mi suegro, todavía está sano. Dígale a él que la cuide. Se enfureció de inmediato. Él es un hombre. ¿Qué sabe hacer un hombre? Respondí en voz baja. Exacto, él no sabe hacer nada porque durante todos estos años usted y yo lo hemos malcriado demasiado. Se quedó paralizada. Quizás no esperaba que me atreviera a hablarle así. Continué. He cuidado de toda su familia durante 8 años. Ya es hora de que él aprenda a cuidar de su propia madre. No hay nada de malo en ello. Ella gritó: «Eres una insolente», dije suavemente. «Tengo que entrar a ver a mi padre». Y colgué. Al mediodía, mientras le daba un masaje en la mano a mi padre, un hombre de mediana edad entró en la habitación. Era el señor Martín, nuestro vecino de toda la vida. En cuanto me vio, suspiró: «Menos mal que has llegado a tiempo. Estos días tu padre no dejaba de mencionar a su hija». Se giró para mirar a mi padre y dijo: «Tener una hija tan buena como esta es una bendición». Mi padre solo sonrió con ternura. La pobre ha pasado por mucho. Al oír a mi padre, tuve que girar la cara. Si supiera cómo he vivido estos años, probablemente le dolería más que su propia enfermedad. Esa tarde, mientras estaba sentada en el pasillo, recibí de repente una notificación del banco. Mi cuenta había sido debitada con casi 1.000 euros. Me quedé helada. Era un pago en una tienda de electrodomésticos de la ciudad. Abrí la aplicación para comprobarlo y vi que la tarjeta adicional que le había dado a mi marido para emergencias acababa de ser utilizada. Lo llamé de inmediato. Contestó muy rápido: «Me llamas en el momento justo. Acabo de comprar una tele nueva. La vieja se veía fatal». Me quedé sin palabras. Mi padre estaba en una cama de hospital y él estaba usando mi dinero para comprar un televisor. Por primera vez, un sentimiento muy claro surgió en mi interior. Ya no era decepción, sino determinación. La determinación de poner fin a todas las cosas absurdas que habían durado 8 años. A la mañana siguiente me desperté cuando aún no había amanecido del todo. El pasillo del hospital estaba todavía en silencio. Solo se oía el sonido de los pasos de las enfermeras haciendo sus rondas y el pitido rítmico de los monitores cardíacos. Me lavé la cara rápidamente y bajé a la cafetería a comprar gachas calientes para mi padre. Cuando volví a la habitación, ya estaba despierto. Me miró y sonrió. «¿Por qué te has levantado tan temprano?» Mientras abría el recipiente de las gachas, respondí: «Estoy acostumbrada, papá. Todos los días para ir a trabajar me levanto a las 5». Mi padre miró mis ojeras. «Descansa un poco, hija. Estás muy delgada». Sonreí. «Estoy fuerte». Pero yo sabía lo cansada que estaba. Durante los últimos 8 años, siempre era la primera en despertarme. Preparaba el desayuno, lavaba la ropa, alistaba el almuerzo y luego me iba a trabajar. Al salir del trabajo, pasaba por el mercado y al llegar a casa, seguía cocinando, lavando los platos, limpiando la casa. Por la noche, encendía el ordenador para trabajar un poco más y tener ingresos adicionales. A veces me iba a dormir a las 2 de la madrugada. Y a pesar de todo, mi suegra nunca me dijo una palabra como «has trabajado mucho», y mucho menos mi marido se ofreció a ayudarme. Para ellos, todo lo que hacía era mi obligación. El médico entró para revisar a mi padre. Miró los resultados de las pruebas y asintió.
Afortunadamente, lo trajeron a tiempo, por lo que su estado está mejorando, pero aún necesita tratamiento intensivo y rehabilitación. Le pregunté en detalle sobre cada medicamento, cada ejercicio, cada coste. El médico me miró y dijo, ¿Es usted su hija? Asentí. Él sonrió. Este señor es muy afortunado de tener una hija como usted. Me giré para mirar a mi padre. Estaba secándose las lágrimas en silencio. Quizás estaba feliz, pero quizás también sentía lástima por mí. A mediodía, el teléfono volvió a sonar. Era mi marido. Salí para contestar. Dijo de inmediato, «Transfiéreme 2000 euros». Me quedé un poco sorprendida. «¿Para qué?», respondió con toda naturalidad. «No queda dinero en casa. Mamá dice que hay que comprar algunas cosas». Le pregunté, «¿Qué cosas cuestan 2000 euros?» Titubeó. «Pues, arreglar el aire acondicionado, comprar un juego de mesa y sillas nuevo, y algunas otras cosillas». Dije con calma, «El aire acondicionado funcionaba bien el otro día, y la mesa y las sillas las cambiamos el año pasado». Se quedó en silencio un momento y luego dijo, «Es que a mamá le apetece cambiarlas». Respiré hondo. «Mira, mi padre está en el hospital, y tú me llamas para pedirme dinero para comprar muebles. ¿No te das cuenta de lo insensible que eres?». Su tono se volvió irritado. «Es dinero de los dos. ¿Por qué haces tantas cuentas?». Respondí muy despacio. «Ese dinero lo he ganado yo, y lo estoy usando para el tratamiento de mi padre. Si a tu madre le apetece cambiar los muebles, dile que use su propio dinero». Él levantó la voz de inmediato. «Has cambiado. Desde que volviste a tu pueblo, eres diferente». Sonreí con tristeza. «No he cambiado, simplemente ya no quiero vivir como antes». Colgué. Menos de 10 minutos después, la notificación del banco apareció de nuevo en mi pantalla. Una transacción más había sido rechazada. Y luego otra. De repente, recordé la tarjeta adicional que todavía estaba vinculada a mi cuenta. Llamé inmediatamente al banco. Después de unos minutos de verificación, solicité bloquear todas las tarjetas adicionales. El empleado confirmó que la operación se había completado. Dejé el teléfono, sintiéndome un poco más ligera. Por primera vez en muchos años, estaba empezando a aprender a proteger el dinero que yo misma ganaba. Por la tarde, mi madre estaba pelando naranjas para mi padre. Aproveché para salir a comprar algunas cosas. Justo al llegar a la puerta del hospital, vi un coche familiar. Era el coche de mi marido. Se bajó, todavía con la camisa que le compré el año pasado, y en la mano llevaba una bolsa de fruta. Por un momento pensé que quizás había empezado a preocuparse, pero en cuanto se acercó, me dio la bolsa de fruta. «Toma, mamá me dijo que comprara algo para quedar bien». Miré la bolsa de fruta. Dentro solo había unas cuantas manzanas baratas. Lo que me entristeció no fue el valor, sino su forma de decirlo, «para quedar bien». Nunca me preguntó cómo estaba mi padre, nunca me preguntó si mi madre estaba cansada. Solo vino porque su madre se lo dijo. Le pregunté, «¿Vas a entrar a ver a mi padre?». Negó con la cabeza. «No, tengo que volver. Mamá está sola en casa». Lo miré. «Entonces, ¿a qué has venido?». Respondió con toda sinceridad. «Mamá me dijo que viniera a ver cuánto tiempo más pensabas quedarte». Me quedé paralizada. Resulta que este hombre no había venido al hospital por su suegro, sino para vigilar a su esposa. Sonreí levemente. «Como ves, todavía tengo que quedarme aquí. Vuelve a casa». Él frunció el ceño. «¿Cuándo vuelves?». Respondí, «Cuando mi padre esté bien». Suspiró. «Eres demasiado terca». Lo miré directamente a los ojos. «¿Sabes que si hoy quien estuviera ahí dentro fuera tu madre, yo dejaría todo para cuidarla?». Se quedó en silencio. Continué, «Y tú ni siquiera quieres entrar a ver a mi padre». Bajó la mirada y después de un momento dijo, «A mamá no le gustaría». Me eché a reír. «Otra vez tu madre. ¿Cuántos años han pasado y todavía no has vivido por ti mismo? Decides trabajar, tu madre decide. Dejas el trabajo, tu madre decide. Gastas dinero, tu madre decide. Incluso para visitar a tu suegro, tu madre decide». Levantó la cabeza. «No hables así de mi madre». Negué con la cabeza. «No estoy hablando de tu madre, estoy hablando de ti. Tienes 35 años, no eres un niño. No uses a tu madre como excusa para tu irresponsabilidad». Su rostro se enrojeció.
Se dio la vuelta y se fue. Lo vi marcharse. Por primera vez no sentí el impulso de correr tras él para disculparme, porque la persona que debía disculparse no era yo. Por la noche, mi padre se durmió temprano. Mi madre y yo nos sentamos en el pasillo. Mi madre me preguntó en voz baja: ¿Tenéis problemas tu marido y tú? Guardé silencio durante mucho tiempo y luego asentí levemente. Mi madre me tomó la mano. Si es demasiado difícil, no te fuerces más. La gente se casa para tener un apoyo, no para cargar con otra familia entera. Al oír esas palabras, no pude contener las lágrimas. Le conté todo a mi madre. Desde que cada mes tenía que encargarme de todos los gastos del hogar, hasta que mi suegra se quedaba con todas mis primas, que mi marido dejaba un trabajo tras otro, y que la casa la había comprado con mi propio dinero. Mi madre se quedó sin palabras. No dijo nada, solo se giró en silencio. Supe que estaba llorando. Un rato después dijo con la voz entrecortada: ¿Por qué nos lo has ocultado tanto tiempo? Sonreí con tristeza. Tenía miedo de que os preocuparais. Me apretó la mano con fuerza. Qué tonta eres. ¿Qué padres no se preocupan por sus hijos? Justo en ese momento, mi teléfono vibró de nuevo. Era una videollamada de la cámara de seguridad de casa. La abrí. La imagen del salón apareció. Mi suegra estaba sentada en medio del sofá, con la mesa llena de comida. Comía mientras le decía a mi marido: Desde que se fue, la casa está hecha un desastre. Realmente, las mujeres nacieron para servir. Mi marido solo comía con la cabeza gacha, sin protestar ni decir nada. Apagué la pantalla en silencio. Ya no sentía ira, solo lástima por mi yo de años atrás. Solía pensar que si me esforzaba un poco más, si me sacrificaba un poco más, cambiarían. Pero resulta que la codicia y el egoísmo nunca se llenan con la paciencia. Esa noche me senté junto a la cama de mi padre durante mucho tiempo. Dormía profundamente, su mano todavía sostenía la mía ligeramente, como si temiera que su hija tuviera que irse lejos de nuevo. Le acaricié el pelo, que ya estaba casi completamente cano, y de repente me vino a la mente una imagen de hace 15 años. El día que entré en la universidad, éramos pobres, y mi padre vendió en silencio el rebaño de vacas, el mayor activo de la familia, para poder pagar mi matrícula. Alguien le preguntó: «Cuando tu hija se case, ¿podrá cuidar de ti?». Mi padre solo sonrió. Con que mi hija sea una buena persona es suficiente. Esa noche me senté durante mucho tiempo y luego abrí el teléfono, revisando en silencio todos los documentos de la casa, el contrato de compraventa, los extractos de las transferencias, la escritura de propiedad. Todo estaba a mi nombre. Guardé cada documento en una carpeta segura. Por primera vez, un pensamiento que nunca antes me había atrevido a tener cruzó mi mente. Si un matrimonio solo deja dolor, quizás lo que hay que salvar no es el matrimonio, sino a uno mismo. 3 días después, la salud de mi padre comenzó a mejorar notablemente. Ya podía sentarse con la ayuda del fisioterapeuta. Su brazo izquierdo todavía estaba débil, pero ya podía moverlo un poco. Cada vez que veía a mi padre intentar levantar el brazo, sentía una mezcla de alegría y pena. Por las mañanas, lo ayudaba a caminar por el pasillo del hospital. Solo eran unos pocos pasos, pero para alguien que acababa de sufrir un ictus era un esfuerzo enorme. Mi padre caminaba y sonreía. «No me ayudes tanto, hija, déjame intentarlo solo». Asentí. Claro, cada vez que se tambaleaba, mi instinto era extender la mano para sostenerlo. Me miraba y sonreía con ternura. «Aunque ya eres mayor, para tu padre siempre serás una niña». Bajé la cabeza y sonreí. A los ojos de los padres, los hijos nunca crecen. Justo en ese momento, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi empresa. El director me preguntaba por la salud de mi padre y me decía que me tomara unos días más con tranquilidad, que mis compañeros me cubrirían. Leí el mensaje y sentí una calidez en el corazón. Al menos en mi trabajo, alguien se preocupaba. En cambio, en el lugar que yo llamaba mi familia política, durante todos esos días, nadie me había preguntado si mi padre estaba mejor. Lo único que les importaba era cuándo volvería yo. Al mediodía, mientras le daba un masaje en las piernas a mi padre, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era el número de mi suegra. Contesté. Su voz estaba llena de irritación. «¿Piensas quedarte ahí para siempre?». Respondí con calma. «Mi padre está en rehabilitación. Me quedaré unos días más». Ella gritó: «¿Cuántos días son unos días?
En casa no hay nadie que haga las cosas. Le pregunté, ¿y él dónde está? Respondió de inmediato. Él es un hombre, no sabe hacer esas cosas. Sonreí levemente. Yo también soy una persona, no una sirvienta. Ella golpeó la mesa con fuerza. Te he mantenido todos estos años y así me hablas. Guardé silencio unos segundos y luego respondí lentamente. Se equivoca. Durante los últimos 8 años, la que ha mantenido a toda la familia he sido yo. Al otro lado de la línea se hizo el silencio. Probablemente no esperaba que fuera tan directa. Continué. La luz, el agua, la comida, sus medicinas, las reparaciones de la casa, las celebraciones familiares, los viajes, la compra del televisor, de la nevera, todo lo he pagado yo. Piénselo bien. ¿Cuánto ha aportado usted en todos estos años? Se quedó sin aliento por la rabia. Me estás echando en cara lo que has hecho, dije suavemente. No, solo le estoy recordando la verdad, y colgué. Por la tarde, mientras mi padre dormía, aproveché para revisar los pagos en mi teléfono. Al ver el extracto bancario, me sorprendí. En solo 4 días que llevaba fuera de casa, la factura de la luz había aumentado de forma inusual, la del agua también, y además había 2 facturas consecutivas de comida a domicilio de restaurantes bastante caros. Negué con la cabeza. Sin nadie que cocinara en casa, ellos 2 solo sabían pedir comida. Durante todo este tiempo, yo preparaba 3 comidas al día, y nunca se habían parado a pensar en el valor de esas comidas. Justo en ese momento, el teléfono me notificó una alerta de la cámara de seguridad del salón. La abrí. Mi suegra estaba sentada ante una mesa con varios recipientes de comida para llevar. Comía y se quejaba. Esta comida está malísima. Daniel, pide en otro sitio. Mi marido respondió. Ya he llamado a 3 sitios. Todos son caros. Mi suegra, molesta, dijo. Esa inútil. Se va unos días y la casa es un caos. Mi marido asintió. ¿Quieres que la llame para que vuelva? Ella resopló. Déjala estar. En unos días se le acabará el dinero y volverá sola. Cerré la cámara en silencio. Un sentimiento extraño se apoderó de mí. Ya no era dolor, sino una especie de risa amarga. Todavía pensaban que volvería, como en los últimos 8 años, como siempre, que bastaría con que me gritaran, con que me amenazaran, para que yo agachara la cabeza. Pero esta vez no sería así. Por la noche, mi mejor amiga, Beatriz, vino al hospital a visitar a mi padre. Trajo leche y fruta. En cuanto me vio, me abrazó. Te he estado llamando estos días, pero siempre decías que estabas ocupada. Ahora que te veo, me doy cuenta de lo mucho que has adelgazado. Sonreí. No te preocupes, todo se arreglará. Beatriz habló un rato con mi madre, y cuando nos quedamos a solas, me llevó al pasillo. ¿Todavía piensas seguir con ese hombre? Guardé silencio. Beatriz suspiró. Te conozco desde la universidad. Antes eras tan alegre y desde que te casaste has cambiado por completo. Solo vives para ganar dinero, para cuidar de tu familia política, de tu suegra, de tu marido, y no te queda nada para ti. Sonreí con tristeza. Quizás fui una tonta. Beatriz negó con la cabeza. No fuiste tonta, fuiste demasiado buena. Pero la bondad en el lugar equivocado solo genera desprecio. Esa frase me rondó la cabeza durante mucho tiempo. Por la noche, mi padre me llamó de repente. Me dijo, «Hija, siéntate aquí conmigo un momento». Acerqué una silla y me senté a su lado. Miró por la ventana y dijo con voz pausada, «Sé que te pasa algo». Me sobresaltí. «¿Cómo lo sabes?» Sonrió. «Eres mi hija. Sé cuando tu sonrisa es de verdad y cuando es forzada». Intenté sonreír. «No es nada, papá». Negó con la cabeza. «Si no eres feliz, no te fuerces. La vida es muy corta, no sufras por las apariencias». Bajé la cabeza y las lágrimas cayeron sobre el dorso de mi mano. Desde pequeña, mi padre nunca me había obligado a nada, ni siquiera a casarme. Solo me dijo, «Mientras tú seas feliz, es suficiente». Y sin embargo, había vivido infeliz durante 8 años. A la mañana siguiente, mientras llevaba a mi padre a fisioterapia, recibí una llamada del administrador del edificio donde vivo. Me preguntó, «Señora, ¿sabía que deben la cuota de la comunidad de este mes?» Me sorprendí. «Imposible, todos los meses se paga por domiciliación bancaria».
El administrador respondió: el sistema indica que la cuenta de pago ha sido cancelada. Abrí la aplicación del banco y, efectivamente, la domiciliación había sido eliminada. Recordé perfectamente que solo mi marido conocía la contraseña de mi antiguo teléfono. Lo llamé de inmediato. Contestó. Le pregunté directamente: ¿quién ha cancelado el pago de la comunidad? Tartamudeó. Mamá dijo que la cuota era muy alta y me pidió que la cancelara. Me quedé helada. ¿Cancelar para qué? Respondió con toda naturalidad: para ahorrar dinero. Respiré hondo. Ese dinero es obligatorio. Si no se paga, nos multan. Se quedó en silencio un momento y luego dijo: mamá pensó que no era necesario. De repente me di cuenta de que durante todos estos años a mi suegra siempre le había gustado decidir sobre todo, aunque no entendiera nada. Y mi marido, sin importarle si estaba bien o mal, hacía todo lo que su madre le decía. Dije lentamente: escúchame bien. A partir de hoy no tienes permiso para tocar ninguna cuenta relacionada con mi dinero. Se molestó un poco. Parece que te estoy robando, respondí. No, pero estás gastando mi dinero sin mi consentimiento, lo que no es muy diferente. Dicho esto, colgué. Esa misma tarde, cambié todas las contraseñas del banco, del correo electrónico y hasta el código de bloqueo del teléfono. Cuando confirmé la operación, sentí un gran alivio. No por el dinero, sino porque por primera vez estaba recuperando el control de mi propia vida. Esa noche, me senté junto a la ventana del hospital, mirando las luces de la ciudad a lo lejos. En mi mente ya no estaba la pregunta de si me había equivocado o no. En su lugar, había otra pregunta. Si volvía a esa casa, ¿cuántos años más de mi vida tendría que sacrificar? Una semana después, mi padre ya podía caminar tramos cortos con un bastón. Verlo mejorar cada día me aliviaba un poco el corazón. El médico dijo que si seguía entrenando con constancia, la recuperación sería muy buena. Al oír eso, mi madre se echó a llorar de alegría. No paraba de agradecerle al médico, agarrándole las manos. Mi padre solo sonreía. Dijo: con mi hija aquí, quiero recuperarme rápido para no ser una molestia. Me giré, otra vez. Mi padre se consideraba una carga, mientras que la persona que realmente me había agotado durante los últimos 8 años nunca había sentido el menor remordimiento. Por la tarde, aproveché para ir a mi casa del pueblo a por más ropa para mi padre. Al abrir el viejo armario del dormitorio de mis padres, vi una pequeña caja de madera. Era la caja que mi padre guardaba con mucho celo desde que yo estaba en la universidad. La abrí por curiosidad. Dentro había montones de papeles amarillentos por el tiempo, recibos de matrícula, recibos de la residencia de estudiantes, e incluso facturas de libros. Cada papel estaba cuidadosamente doblado. En el fondo había una libreta de ahorros ya cancelada hacía mucho tiempo. Mi madre entró y, al verme con la libreta, suspiró. Tu padre ahorró durante más de 10 años para juntar ese dinero. Iba a arreglar la casa, pero el día que entraste en la universidad, lo sacó todo. Me quedé sin palabras. Mi madre se sentó a mi lado. ¿Sabes? El día que vendió las vacas, tu padre se quedó sentado solo en el patio hasta muy tarde. Le dolió mucho, pero aún así dijo que las vacas se pueden criar de nuevo. Pero si una hija pierde su futuro, eso no se puede recuperar. Mis lágrimas cayeron sobre la vieja libreta. Hasta hoy no sabía cuántos sacrificios, de los que nunca habló, se escondían detrás de la sonrisa amable de mi padre. Abracé la caja de madera, y en mi mente solo había un pensamiento. No podía seguir permitiendo que las personas que me querían sufrieran por este matrimonio. Por la noche, después de que mi padre se durmiera, abrí el ordenador. Por primera vez en muchos años, me tomé el tiempo de revisar todos mis documentos de propiedad. El contrato de compra de la casa, el contrato del préstamo hipotecario ya liquidado, los comprobantes de transferencia y las facturas de la reforma. Tenía todos los expedientes guardados con mucho cuidado. En su día, no pensé que llegaría a necesitarlos, simplemente soy una persona organizada. Mientras revisaba, sonó el teléfono. Era Clara, una compañera de contabilidad. Me preguntó por la salud de mi padre, y de repente me dijo: por cierto, te cuento una cosa. Esta mañana he visto a tu marido. Me sorprendí un poco. ¿Ha venido a la empresa? Ella respondió: sí. Le preguntó a Recursos Humanos cuánto cobrabas cada mes. Me quedé helada.
¿Para qué lo preguntó? Clara me contó. Dijo que como marido, necesitaba saber los ingresos de su mujer para gestionar los gastos. Recursos Humanos se negó y encima se molestó. Sonreí con amargura. Ir a mi empresa a preguntar por mi sueldo. Era algo que nunca había hecho, pero también algo que me hizo ver las cosas con más claridad. Durante todos estos años, siempre pensé que éramos marido y mujer, que el dinero que ganáramos era para la familia. Pero a sus ojos, mi dinero era algo que él tenía derecho a controlar. Esa misma noche, inicié sesión en mi cuenta de almacenamiento en la nube, hice una copia de seguridad de todos los documentos importantes y envié una copia a un abogado conocido de la empresa para que la guardara. No porque quisiera divorciarme de inmediato, sino porque no quería estar en una posición de desventaja. A la mañana siguiente, recibí una llamada de un número desconocido. Al otro lado de la línea, una mujer. ¿Es usted la esposa del señor Daniel? Respondí. Sí. Se presentó como empleada de una tienda de muebles. Me dijo que Daniel había dado una señal para un sofá de más de 8.000 euros y que había dicho que hoy yo transferiría el resto del dinero. Me sorprendí, no sabía nada de esto. Le pregunté, ¿qué información dejó? La empleada leyó, pago con la cuenta de usted. Respiré hondo. Otra vez mi dinero. Dije claramente, no estoy de acuerdo con esa compra. Por favor, cancele cualquier transacción relacionada. La otra persona también se sorprendió. Pero, él dijo que usted estaba de acuerdo. Yo solo respondí, nunca he estado de acuerdo. Después de colgar, llamé inmediatamente a mi marido. Contestó y antes de que pudiera decir nada, me dijo sonriendo, ¿ya has transferido el dinero? Le pregunté, ¿quién te ha dado permiso para encargar un sofá de 8.000 euros? Con toda naturalidad respondió, a mamá no le gusta el salón, está muy viejo. Le pregunté de nuevo, ¿y el dinero? Respondió, pues tu dinero. Me eché a reír, esta vez no con amargura sino con calma. Escúchame bien, no voy a transferir ni un céntimo. Se quedó en silencio y luego levantó la voz. Me estás dejando en ridículo. Ya han entregado los muebles. Respondí. Quedar en ridículo es tu problema. Tú lo compraste sin mi permiso. Tú buscas la forma de pagarlo. Dicho esto, colgué. Menos de 5 minutos después, llamó mi suegra. Apenas contesté, me gritó. ¿Qué demonios estás haciendo? Dije con calma, no voy a comprar ningún sofá. Ella dijo, cuando vienen visitas, da vergüenza ver esos muebles viejos. Le pregunté, ¿usted tiene dinero? Respondió, no. Continué, ¿Daniel tiene dinero? Ella también guardó silencio. Concluí, nadie tiene dinero. Entonces, ¿por qué me obligan a pagar a mí? Se enfadó. Porque eres la nuera. Dije suavemente, ser la nuera no significa ser un cajero automático. Por primera vez, la oí quedarse sin palabras. Colgué y abrí el teléfono. Cancelé todo acceso de mi marido a las aplicaciones de pago, eliminé la información de mi tarjeta de crédito de las cuentas de compras online que él solía usar. Cambié todos los códigos de verificación. Tardé casi 1 hora. Cuando terminé, miré la pantalla del teléfono y suspiré. Había cosas que debería haber hecho hace muchos años. Por la tarde, el abogado conocido de la empresa me devolvió la llamada. Me dijo, he revisado los documentos que me enviaste, la propiedad está muy clara. Le pregunté, si hay una disputa, ¿cuáles son las posibilidades? El abogado respondió, la casa fue comprada por usted antes de registrar el matrimonio, y los pagos están respaldados por extractos bancarios. Se puede demostrar que la fuente del dinero son ingresos legítimos suyos. La propiedad es muy clara. Al oír eso, no me sentí feliz, solo triste. Triste porque la persona en la que más había confiado me había llevado a recurrir a un abogado para proteger mis propios bienes. Por la noche, me senté con mi padre en el patio del hospital. Ya podía caminar lentamente, paso a paso. El cielo estaba lleno de estrellas. El aire del pueblo era extrañamente tranquilo. Mi padre me preguntó de repente, ¿todavía quieres a tu marido? Guardé silencio durante mucho tiempo y luego negué suavemente con la cabeza. No lo sé. Quizás a quien quise fue al hombre de hace 8 años, no al de ahora. Mi padre miró a lo lejos y dijo lentamente, el matrimonio no solo necesita amor, también necesita respeto. Si una persona no sabe valorarte, no sacrifiques toda tu vida a cambio de indiferencia. Le tomé la mano,
ya llena de arrugas. Por primera vez, ya no sentía miedo de terminar ese matrimonio, porque entendí que la persona que realmente te quiere nunca te haría elegir entre tus padres y tu matrimonio, y nunca consideraría tus sacrificios como algo obvio. Esa noche, miré la copia de la escritura de propiedad de la casa en la pantalla de mi teléfono. La línea que indicaba el nombre del propietario era muy clara. Sonreí levemente, no por la casa, sino porque finalmente tenía la lucidez suficiente para proteger la vida que yo misma había construido. 2 semanas después, el médico dio de alta a mi padre. Aunque todavía tenía que hacer rehabilitación todos los días, ya podía caminar lentamente por el patio de casa. Por las mañanas, lo ayudaba a dar vueltas por el jardín. Las hileras de verduras verdes, el canto de los gallos y el olor a paja fresca me daban una paz extraña. Hacía mucho tiempo que no sentía esa sensación llamada familia. No se trata de una casa grande ni de muebles caros, sino de un lugar donde la gente se preocupa de verdad por los demás. Mi madre trajo una tetera de té caliente. Nos miró a los dos y sonrió. Hacía mucho que la casa no estaba tan animada. Mi padre también sonrió. Sí. Con la hija en casa, enseguida hay risas. Al oírles hablar, se me hizo un nudo en la garganta. Si no hubiera sido por este incidente, probablemente seguiría trabajando sin descanso, seguiría viviendo en esa casa llena de reproches, y seguiría engañándome a mí misma pensando que las cosas mejorarían. Justo en ese momento, sonó el teléfono. Era el director de mi empresa. Me preguntó por la salud de mi padre y me dijo: «Puedes volver a trabajar cuando quieras, siempre guardaremos tu puesto». Le di las gracias y colgué. Mi padre me miró. «¿El trabajo va bien, hija?». Asentí. «Sí». Mi padre sonrió. «Menos mal que te aprecian», respondí en voz baja. «Será porque trabajo con seriedad». Mi padre me miró durante un largo rato y luego dijo: «Si en la sociedad la gente sabe valorar tu esfuerzo, con más razón no deberías estar en un lugar donde consideran tus sacrificios como algo obvio». Entendí que se refería a mi matrimonio. Por la tarde, decidí volver a la ciudad, no para disculparme ni para reconciliarme. Solo quería coger algunas cosas más y aclarar todo. Antes de irme, mi madre me tomó la mano. «¿Necesitas que vayamos contigo?». Negué con la cabeza. «Puedo solucionarlo sola». Mi padre, apoyado en su bastón, salió a la puerta. Me miró. «Si estás muy cansada, vuelve a casa. En esta casa siempre habrá un sitio para ti». Lo abracé y las lágrimas volvieron a caer. Durante todos estos años siempre había temido el divorcio porque pensaba que no tendría a dónde ir. Hoy me he dado cuenta de que siempre he tenido un hogar, la casa de mis padres. 3 horas después, el coche se detuvo frente a mi casa. La puerta estaba entornada. Entré. El olor a comida era intenso, la ropa estaba tirada por los sofás y las botellas de refresco vacías cubrían el suelo. El salón estaba tan desordenado que parecía que nunca se había limpiado. Me quedé parada unos segundos. En poco más de 2 semanas, la casa había cambiado hasta ser irreconocible. Mi suegra salió de la cocina. En cuanto me vio, se cruzó de brazos. «Por fin te dignas a volver», dije con calma. «He venido a por mis cosas». Ella frunció el ceño. «¿A por tus cosas para qué?», respondí. «Me voy a quedar en el pueblo un tiempo más». Se burló. «¿A cuidar de tu padre? ¿O es que piensas dejar a tu marido?». No respondí. Subí a mi habitación y abrí la puerta. Lo que vi me dejó helada. Mi ropa estaba amontonada en un rincón. El tocador estaba cubierto de polvo. Mi ordenador de trabajo había sido trasladado a otra habitación y la mitad de mi armario la había ocupado mi suegra para guardar mantas. Bajé. «¿Quién ha tocado mis cosas?». Mi suegra dijo con indiferencia, como no estabas en casa, para no desperdiciar el espacio. La miré. Mi voz seguía siendo muy tranquila. «No tiene derecho». Ella se rió. «Esta es la casa de mi hijo. Hago lo que quiero». No discutí. Saqué el teléfono en silencio y fotografié todo el estado de la casa, cada rincón de la habitación, cada objeto, cada arañazo en mi escritorio de trabajo. Mi suegra, al verme, preguntó: «¿Para qué haces fotos?». Solo respondí: «Para tener un recuerdo». Justo en ese momento, mi marido entró. Al verme, pareció alegrarse. «¿Has vuelto?», asentí. Miró la maleta en mi mano. «¿Piensas irte otra vez?». Respondí: «Sí». Se acercó. «Venga,
No te enfades más. Estos días la casa ha sido un caos. Lo miré. ¿Sabes por qué? Suspiró. Porque no estabas en casa. Negué con la cabeza. No. Es porque durante todos estos años he sido yo la que ha sostenido esta casa. Cuando ya no estoy, os dais cuenta de que no sabéis hacer nada. Se quedó en silencio. Miré la cocina, los platos amontonados en el fregadero, la basura sin tirar, la encimera llena de grasa. Le pregunté, ¿sabes cuándo fue la última vez que lavaste un plato? Bajó la cabeza. No me acuerdo. ¿Sabes cuánto se paga de luz cada mes? No lo sé. ¿Sabes a qué número llamar cuando se acaba el butano? No. ¿Sabes qué medicinas toma tu madre cada día? Siguió negando con la cabeza. Sonreí con tristeza. No sabes nada, pero siempre crees que tienes derecho a decidir sobre mi vida. Se sentó en el sofá. Su voz era más baja. Lo siento. Lo miré. Era la primera vez en 8 años que decía esas 2 palabras, pero lamentablemente llegaban demasiado tarde. Le pregunté, ¿por qué te disculpas? Titubeó, por haberte hecho daño. Negué con la cabeza. No, no lo has entendido. No estoy triste por una sola frase. Me duele por 8 años. 8 años en los que he trabajado para mantener a toda la familia. 8 años en los que me he levantado antes que nadie y me he acostado después que todos. 8 años en los que nunca le ha faltado una pastilla a tu madre, ni a ti una comida. Y a cambio, el día que mi padre estaba en el hospital, me dijiste que tenía que escuchar a tu madre. Bajó la cabeza por completo, sin poder decir nada. Justo en ese momento, entró mi suegra. Me miró. Si eres lista, quédate, y daremos todo por olvidado. Le pregunté en voz baja. ¿Olvidado? ¿Olvidar la vez que maldijo a mi padre para que se muriera o el hecho de que él nunca se puso de mi parte? Ella resopló. ¿Para qué remover el pasado? La miré directamente a los ojos. Para usted es el pasado, pero para mí fue el día en que vi la verdadera naturaleza de esta familia. El ambiente en la habitación se volvió tenso. Cogí mi maleta, metí algo más de ropa, algunos documentos personales, el ordenador y mis materiales de trabajo. Antes de cerrar el último cajón, saqué la pequeña caja que contenía mi alianza de boda. Miré el anillo unos segundos y lo dejé sobre la mesa. Mi marido se alarmó. ¿Qué piensas hacer? Respondí muy suavemente. Voy a presentar la demanda de divorcio. Él no podía creer lo que oía. ¿Lo dices en serio? Asentí. En serio. Mi suegra se burló. ¿A quién crees que asustas? Si te divorcias, te quedarás sin nada. La miré con calma. Nunca he tenido miedo de quedarme sin nada, porque todo lo que tengo lo he conseguido yo misma. Dicho esto, cogí la maleta y bajé las escaleras. Mi marido corrió detrás de mí. Me tomó la mano. Dame una oportunidad más. Retiré mi mano suavemente. Ya te he dado 8 años. No 8 días, ni 8 meses, sino 8 años. Se quedó paralizado en medio del salón. Abrí la puerta. La luz del atardecer entraba directamente en el patio. Salí, ya sin esa sensación de pesadez de las veces anteriores. El taxi me llevó directamente al despacho del abogado. Después de escuchar toda la historia, el abogado puso un expediente frente a mí. Me dijo, si ya lo ha decidido, hágalo de forma definitiva. Cogí el bolígrafo, miré la demanda de divorcio, y en mi mente apareció la imagen de mi padre en la cama del hospital, la cruel frase de mi suegra, el silencio del hombre en el que una vez confié. No dudé más. La primera firma fue el cierre oficial de 8 años de un matrimonio lleno de lágrimas. Al terminar de firmar, dejé el bolígrafo. Por primera vez en muchos años, sentí que por fin podía respirar. 3 días después de presentar la demanda de divorcio, volví a trabajar. Al entrar en la oficina, todos mis compañeros me preguntaron por la salud de mi padre. Todos me animaron a seguir adelante. Unas simples palabras de aliento fueron suficientes para reconfortarme. Resulta que la preocupación sincera no necesita ser grandilocuente, solo necesita ser real. Al mediodía, mientras comía con Clara, sonó mi teléfono. Era mi marido. Miré la pantalla durante mucho tiempo antes de contestar. Su voz era más baja de lo habitual. ¿Estás trabajando? Sí. Titubeó. ¿Cuándo vuelves? Dije con calma. Ya lo sabes, no voy a volver. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un rato después dijo,
Mamá te echa de menos. Sonreí levemente. ¿Me echa de menos a mí o a la persona que cocina? No respondió. Continué. Si no hay nada más, cuelgo. Espera, dijo apresuradamente. Mamá dice que vengas esta noche a hablar. Respondí. De acuerdo, esta noche iré. Pero no para quedarme. A las 6 de la tarde en punto, conduje hasta mi casa. Esta vez ya no sentía la misma ansiedad de antes. Al entrar, vi la mesa puesta con todos mis platos favoritos. Mi suegra, cosa rara, llevaba un vestido bonito. Al verme, sonrió forzadamente. Ven a cenar. Hace mucho que no estamos todos juntos. Miré la mesa y me senté. No porque me hubiera ablandado, sino porque quería escuchar lo que tenían que decir. Durante la cena, mi suegra no paraba de servirme comida. Come, has adelgazado mucho. Si esto hubiera sido antes, quizás me habría conmovido, pero ahora todo me parecía muy forzado. Después de unos bocados, mi suegra finalmente habló. He estado pensando mucho estos días. Aquel día estaba muy nerviosa y se me escaparon esas palabras. Levanté la vista. Era la primera vez que admitía haberse equivocado, pero inmediatamente después continuó. Pero también tienes que entender que los mayores a veces perdemos los estribos. Como nuera, tienes que saber aguantar. Dejé los cubiertos suavemente sobre la mesa. Así que, al final, seguía sin pensar que se había equivocado. En su mente, yo seguía siendo la que tenía que aguantar. Mi marido intervino rápidamente. Venga, olvidemos el pasado. Sé que me equivoqué. Dame una oportunidad para arreglarlo. Lo miré. ¿Cómo piensas arreglarlo? Dijo de inmediato. Voy a buscar trabajo. Le pregunté. ¿Cuándo? Respondió. La semana que viene. Continué preguntando. ¿Dónde? Titubeó. Bueno, ya veré. Sonreí levemente. Llevaba 8 años escuchando esa misma frase. Mi suegra, viendo la tensión, dijo, no importa si un hombre gana mucho o poco, lo importante es que la familia esté en armonía. Me giré hacia ella. Yo también pienso lo mismo, pero para que haya armonía, tiene que haber respeto. Ella frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Respondí. Quiero hacerle una pregunta. Si aquel día el que hubiera estado en el hospital fuera su propio padre, ¿alguien le habría prohibido ir? No respondió. Continué. Si alguien le dijera que hasta que su padre no se muriera no podría ir, ¿lo aceptaría? Bajó la vista y, después de un momento, dijo, ya pasó, no lo remuevas más. Negué con la cabeza. No, necesito escuchar una disculpa. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Mi suegra se quedó rígida. Probablemente en toda su vida nadie le había pedido que se disculpara. Mi marido miró a su madre. Mamá, ¿por qué no te disculpas con ella? Ella lo fulminó con la mirada. Soy tu madre. Una madre no se disculpa con su hijo. Al oír eso, supe que toda esperanza se había desvanecido. Me levanté lentamente. Gracias. He venido hoy para confirmar una cosa. Usted no ha cambiado. Solo tiene miedo. Miedo de perder a la persona que se encarga de toda la casa. Mi suegra golpeó la mesa con fuerza. Estás diciendo tonterías. La miré directamente. Si de verdad me quisiera, me habría llamado para preguntar si mi padre estaba bien. Si de verdad me quisiera, se habría disculpado desde el primer día y no habría esperado a que no hubiera nadie en casa para cocinar, para pagar las facturas, para dar dinero. Se puso roja de ira, sin poder decir una palabra. Me giré hacia mi marido. ¿Y tú? Dices que quieres arreglarlo. Te pregunto una cosa. Desde que me fui, ¿has cuidado de tu madre un solo día? Asintió. Sí. Le he hecho la comida. Le pregunté de nuevo. ¿Cuántas veces? Bajó la cabeza. 3 veces. ¿Y después? Dijo en voz baja. Después mamá dijo que pidiéramos comida a domicilio. Le pregunté. ¿Has ido a buscar trabajo? Negó con la cabeza. Todavía no. ¿Has llevado a tu madre a sus revisiones médicas? No. ¿Has pagado tú mismo la luz y el agua de este mes? Siguió negando con la cabeza. Lo miré. ¿Lo ves? Lo que tú llamas cambiar es solo una promesa. Pero la vida sigue igual. Me tomó la mano. Lo haré de verdad. Confía en mí una última vez. Retiré mi mano suavemente. ¿Sabes?
Lo más aterrador no es que alguien cometa un error, sino que repita el mismo error una y otra vez hasta que la otra persona pierde por completo la confianza. Justo en ese momento, sonó mi teléfono. Era el abogado. Me informó de que el juzgado ya había admitido a trámite la demanda de divorcio. Al oírme contestar, mi suegra se puso pálida. Me preguntó, ¿de verdad has presentado la demanda? Asentí. De verdad, se levantó de un salto. Estás loca. Si te divorcias, ¿quién va a mantener esta casa? Esa pregunta me hizo reír. No de alegría, sino porque por fin había dicho lo que más le preocupaba. No era perder a su nuera, sino a la persona que mantenía a toda la familia. Respondí con calma, ya no es mi responsabilidad. Me señaló con el dedo. Desagradecida, te he mantenido durante 8 años. La miré durante un largo rato y luego dije lentamente, durante los últimos 8 años yo he pagado la comida, la luz, el agua, las medicinas, las reparaciones de la casa, la compra del coche, los viajes. Si hacemos cuentas, la que ha sido mantenida es su familia, no yo. La habitación quedó en un silencio sepulcral, incluso mi marido bajó la cabeza por completo. Sabía que yo tenía razón. Abrí mi bolso, saqué un fajo de papeles y lo puse sobre la mesa. Estas son todas las facturas de los gastos del hogar de los últimos 3 años. Cada pago que he hecho, lo he guardado. Mi suegra, temblando, empezó a mirar los papeles uno por uno. Facturas de luz, de agua, de internet, el seguro, las clases del sobrino que una vez me pidió que pagara, la reparación del tejado, la compra de la lavadora. En cada papel figuraba mi nombre como pagadora. Se desplomó en la silla, con el rostro pálido. Guardé los documentos y dije con mucha calma, no le enseño esto para reclamarle nada. Solo quiero que entienda que nadie tiene derecho a considerar el sacrificio de otra persona como una obligación. Dicho esto, cogí mi bolso y me levanté. Esta vez, nadie me detuvo. Al llegar a la puerta, oí a mi marido llamándome por detrás. Corrió hacia mí, con los ojos enrojecidos. Si empiezo a trabajar, si cambio mi vida, ¿volverías? Miré al hombre que una vez fue mi mundo entero y negué suavemente con la cabeza. Hay árboles que, cuando están verdes, nadie los cuida. Cuando se secan, por mucha agua que se les eche, nunca vuelven a ser como antes. Dicho esto, subí al coche. Por el retrovisor, lo vi parado frente a la puerta. Y yo, por primera vez en muchos años, no volví la vista atrás. Un mes después, tuvo lugar la primera sesión de mediación en el juzgado. Esa mañana, llegué muy temprano. Llevaba un sencillo traje de chaqueta color crema, el pelo recogido y en la mano un maletín lleno de documentos. No eran solo papeles, eran mis 8 años de trabajo, cada euro que había ganado levantándome temprano y acostándome tarde, cada gota de sudor que había derramado. Unos minutos después, llegaron mi marido y mi suegra. Comparados con la última vez, se les veía mucho más demacrados. Mi marido había adelgazado notablemente, su ropa ya no estaba impecable, y mi suegra tenía muchas más arrugas en la cara. Al verme, mantuvo una expresión fría, pero noté que en su mirada ya no había la misma confianza de antes. El juez nos invitó a pasar a la sala. Después de verificar nuestros datos, preguntó amablemente, ¿todavía desean reconciliarse? Respondí de inmediato, no. Mi marido guardó silencio durante mucho tiempo y luego dijo en voz baja, quiero que mi esposa lo reconsidere. El juez se dirigió a mí. ¿Ha cambiado de opinión? Negué con la cabeza. No. Él asintió y pasó a la parte de la discusión sobre los bienes. Justo en ese momento, mi suegra intervino de repente. La casa es de mi hijo, la nuera solo figura en los papeles por conveniencia. La miré sin decir nada. Mi abogado abrió su maletín y puso sobre la mesa varios expedientes. El contrato de compraventa, los extractos bancarios, el contrato de préstamo, los justificantes de pago, todos los documentos demostraban claramente que la casa fue comprada antes de que yo registrara el matrimonio y que los fondos provenían enteramente de mis ingresos. El juez lo revisó todo con mucho cuidado y luego le preguntó a mi marido, ¿tiene alguna objeción? Él bajó la cabeza y después de un momento, dijo, ella figura en los papeles, pero en ese momento ya éramos novios, y mi madre también contribuyó. Lo miré. Era la primera vez que lo oía decir algo tan absurdo.
Le pregunté con calma. Dices que tu madre contribuyó. ¿Tienes alguna prueba? Él, nervioso, fue interrumpido por su madre. Yo la cuidé para que ella pudiera ir a trabajar y ganar dinero. Me giré hacia ella. Usted cuidaba de su hijo, no de mí. ¿Qué día me cuidó usted? Lo que hacía era darme órdenes todos los días. El ambiente en la sala se volvió tenso. El juez nos pidió que mantuviéramos la calma. Mi abogado continuó con su exposición, mostrando cada extracto bancario, desde el pago de la señal, los pagos a plazos, hasta los costes de la reforma. Todo había sido transferido desde mi cuenta. No había ninguna transacción por parte de mi marido o mi suegra. El abogado concluyó: según la documentación y la legislación vigente, este es un bien privativo de mi clienta y no está sujeto a división. Al oír eso, mi suegra se levantó de un salto. Eso no puede ser. Ella es mi nuera. Su dinero también es de la familia. Toda la sala se quedó en silencio. Incluso el secretario levantó la vista para mirarla. El juez dijo lentamente: señora, la ley no establece eso. El dinero que cada persona genera legalmente le pertenece a esa persona. Mi suegra no se dio por vencida. Se giró hacia mí. Eres una malvada. Quieres robarle todo a mi hijo. Respondí con calma. No le estoy quitando nada a nadie. Solo estoy conservando lo que es mío. Mi marido intervino de repente. ¿Y si te quedas con la casa y yo te devuelvo el dinero poco a poco? Lo miré. ¿Con qué me lo vas a devolver? Se quedó en silencio. Le pregunté de nuevo. ¿Ya has encontrado trabajo? Respondió en voz baja. Sí. Me sorprendió un poco. ¿De qué? Respondió. Mozo de almacén, 1.300 euros al mes. Asentí. Al menos esta vez se había puesto a trabajar. Pero luego añadí: si hubieras empezado a trabajar hace 8 años, quizás hoy no estaríamos sentados aquí. Bajó la cabeza por completo y no dijo nada más. La sesión de mediación se suspendió durante 15 minutos. Salí al pasillo y mientras bebía agua, oí a mi suegra decirle a su hijo: tienes que quedarte con la casa como sea, si no, ¿dónde vamos a vivir? Mi marido dijo en voz baja: pero la casa es suya. Mi suegra le espetó: ¿cómo que suya? Es tu mujer. Tienes que recuperarla. Al oír eso, suspiré. Hasta en ese momento, ella solo pensaba en la casa. Ni una sola vez se había parado a pensar por qué su nuera quería divorciarse. La sesión continuó. El juez preguntó sobre los gastos de manutención durante el matrimonio. Presenté todos los extractos bancarios de los últimos 3 años, que mostraban los pagos mensuales de luz, agua, comunidad, internet, comida, medicinas, seguros. Todo desde mi cuenta. El juez miró a mi marido. Durante ese tiempo, ¿qué aportó usted? Él, sonrojado, respondió después de un largo rato: no mucho, no dije nada, porque la verdad estaba en los papeles. Mi abogado presentó otro expediente. Eran los documentos que probaban que yo había pagado la deuda del coche de mi marido, las reparaciones de la casa e incluso el tratamiento de mi suegra años atrás. El juez lo revisó y suspiró. Miró a mi marido. ¿Sabía usted que su esposa cargaba con todo esto? Él, con la voz entrecortada, dijo: Lo sabía, pero no pensaba que fuera tanto. Me giré para mirarlo. No lo sabías porque nunca lo preguntaste. La mediación terminó sin acuerdo entre las partes. Antes de irnos, el juez dijo: si no hay cambios, el caso pasará a juicio según el procedimiento. Asentí y salí del juzgado. El cielo ese día estaba muy despejado. Cuando me disponía a subir al coche, mi marido me llamó. Se paró a unos pasos de mí, con la voz ronca. Lo siento, no por la casa, sino porque en todos estos años nunca me di cuenta de lo mucho que te has esforzado. Lo miré durante un largo rato. Esta vez creí que su disculpa era sincera, pero hay verdades que, cuando se descubren, ya es demasiado tarde. Sonreí muy levemente. Ya no te guardo rencor. Al oír eso, sus ojos se enrojecieron. Continué: pero perdonar no significa volver. Solo espero que a partir de ahora sepas valerte por ti mismo, que sepas valorar a las personas que te quieren de verdad. No dejes que un día pierdas a alguien más por tu silencio. Dicho esto, abrí la puerta del coche y me fui. Por el retrovisor, lo vi todavía de pie frente al juzgado. Por primera vez, ya no era el marido que dependía de su madre, sino un hombre que tenía que enfrentarse a las consecuencias de sus propias elecciones en la vida. 4 semanas después de la fallida mediación, se celebró el juicio.
Llegué muy temprano. Esta vez ya no sentía tensión. Durante los días de espera, había seguido trabajando con normalidad, y por las noches volvía al pueblo para ayudar a mi padre con su rehabilitación. Ya podía caminar por el patio con su bastón y de vez en cuando incluso ayudaba a mi madre a regar las verduras. Ver a mi padre recuperarse me confirmaba que mi decisión había sido la correcta. El juicio no duró mucho. Las pruebas de mi propiedad privada eran muy claras. Las contribuciones durante el matrimonio también estaban documentadas con extractos bancarios y facturas. Mi marido apenas discutió, solo se sentó en silencio a escuchar. Mi suegra intentó hablar varias veces, pero le pidieron que guardara silencio. Al final de la sesión, el tribunal anunció su decisión. Mi demanda de divorcio fue aceptada. La casa era mi propiedad privada, no sujeta a división, y todos los derechos de propiedad se mantenían según la escritura. Al oír eso, cerré los ojos levemente, no de alegría, sino porque por fin todo había terminado. Al salir del juzgado, mi exmarido se quedó de pie en los escalones durante mucho tiempo. Se acercó, su voz era tan baja que apenas pude oírla. Lo siento, asentí, subí al coche y me fui. Esa fue la última conversación que tuvimos como marido y mujer. 3 días después, llevé la sentencia firme al abogado. Revisó todo el expediente y me dijo: ahora tiene derecho a exigirles que entreguen la casa. Si no lo hacen voluntariamente, puede solicitar la ayuda de las autoridades. Guardé silencio. Todavía albergaba una pequeña esperanza. Pensé que, al fin y al cabo, habíamos sido familia, y quizás lo entenderían. Llamé a mi exmarido. Contestó: ¿qué quieres? Respondí: según la sentencia del tribunal, tú y tu madre debéis organizaros para mudaros en un plazo de 2 semanas. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, y finalmente solo dijo: lo sé. Pensé que todo terminaría pacíficamente, pero me equivoqué. Pasaron 2 semanas, y el administrador del edificio me llamó. Señora, su familia sigue aquí. Dicen que no han encontrado un sitio nuevo. Suspiré. Les di una semana más. Seguí esperando, pero nada cambió. La tercera vez que llamé, mi exmarido me dijo: dame un poco más de tiempo. Mamá no quiere irse. Respondí suavemente: esto ya no es una cuestión de querer o no, es una decisión judicial. Volvió a guardar silencio. Finalmente, me vi obligada a solicitar la ejecución de la sentencia. Esa mañana, un agente judicial junto con representantes del ayuntamiento vinieron a la casa. Yo también estaba presente. La familiar puerta se abrió y entré. En el patio seguía la vieja moto de mi exmarido. Las macetas que yo cuidaba estaban casi todas secas. La maleza había crecido en el camino. La casa, que una vez estuvo limpia y ordenada, ahora parecía abandonada. Mi suegra, al ver a los funcionarios, gritó: esta es la casa de mi hijo, no pueden entrar. El agente judicial le mostró la sentencia con calma. Por favor, lea la decisión del tribunal. Ella ni la miró, se giró y me señaló directamente. Desagradecida, estás echando a la calle a la familia de tu marido. Me quedé quieta, mi voz era tranquila. No estoy echando a nadie. Solo estoy recuperando mi casa. Ella siguió llorando y gritando. Los vecinos, al oír el ruido, empezaron a salir y a congregarse frente a la puerta. Muchos se miraban sorprendidos. Un vecino mayor preguntó en voz baja: «¿Pero esta casa no es del chico?» El agente judicial respondió: «Según los documentos, la casa es propiedad de esta señora». Todos los presentes se quedaron atónitos. La dueña de la tienda de al lado murmuró: «Con razón. Durante todos estos años siempre la veía trabajar de sol a sol, y además pagaba todas las cuentas». Otro vecino añadió: «Yo pensaba que la casa era de la familia del marido. ¿Quién iba a decir que la había comprado la nuera con su dinero?». Los rumores crecían, y mi suegra se puso pálida. Quizás por primera vez entendió lo que se sentía al ser expuesta ante todos. Mi exmarido salió de la casa. Llevaba ropa de trabajo vieja, con polvo de cemento en las manos. Me sorprendió un poco. Quizás de verdad había empezado a trabajar. Me miró y luego se dirigió a su madre. «Mamá, vámonos». Mi suegra negó con la cabeza. «No, esta es la casa de mi hijo». Él respondió en voz baja: «No, mamá, esta casa es de ella». Mi suegra se desplomó en el suelo, llorando a lágrima viva. Durante años se había jactado ante sus parientes de que su hijo tenía una casa bonita, siempre presumiendo de lo capaz que era. Hoy,
Su propio hijo tenía que admitir que esa casa nunca había sido suya. El agente judicial les dio tiempo para recoger sus cosas. Yo no entré. Me quedé en el patio, observando en silencio cómo sacaban las cajas de cartón, el televisor que compraron con mi dinero, el juego de comedor que yo elegí, las cortinas que colgué con mis propias manos. Tantos recuerdos volvieron a mí. Pero, extrañamente, ya no dolía. Solo sentía que estaba cerrando un capítulo muy largo de mi vida. Unas 2 horas después, todas sus pertenencias estaban en un camión de mudanzas. Antes de subir, mi exmarido se acercó a mí. Bajó la cabeza. Gracias. Me sorprendí. Él continuó. Si no hubiera sido por ti, quizás nunca me habría dado cuenta de lo inútil que era. Ahora que trabajo todos los días, entiendo lo difícil que es ganar un euro. Entiendo por qué estabas tan cansada. Lo miré. Mi voz era suave. Es bueno que lo hayas entendido. Vive por ti mismo y cuida bien de tu madre. No dejes que dependa más de los demás. Asintió. Se dio la vuelta y ayudó a su madre a subir al camión. El camión se puso en marcha lentamente. Me quedé en la puerta, viéndolos alejarse hasta que desaparecieron al final de la calle. El administrador del edificio me entregó las llaves. Revise la casa, por favor. Abrí la puerta y entré. El salón estaba vacío. Ya no había discusiones, ni reproches, solo silencio. La luz del atardecer entraba por la ventana, iluminando el suelo limpio. Respiré hondo. Por primera vez en 8 años, entraba en mi propia casa. Ya no como nuera, ni como la que tenía que aguantar, sino como una mujer que finalmente había recuperado la vida que merecía. Un mes después, la casa volvía a estar ordenada como antes. No cambié muchos muebles, solo limpié a fondo, planté algunas macetas en el porche y traje a mis padres a vivir conmigo. El día que entraron, mi padre se quedó un largo rato en el patio, miró a su alrededor y luego se giró hacia mí. ¿Estás segura, hija? Sonreí. Esta es mi casa y también la de ustedes. Mi madre se secó las lágrimas en silencio. Nunca pensó que un día toda la familia volvería a estar reunida así. La vida fue volviendo poco a poco a la normalidad. Durante el día trabajaba y por la tarde ayudaba a mi padre a caminar. Mi madre cuidaba del pequeño huerto detrás de la casa. Por la noche, los tres cenábamos juntos, contándonos las cosas del día. Ya no había reproches, ni comidas tensas, solo risas. 3 meses después, mi padre ya podía caminar solo por el parque. El día que dejó el bastón, me tomó la mano. Si aquel día hubieras hecho caso a esa gente y no hubieras vuelto, quizás yo no estaría aquí para ver esto. Lo abracé, y las lágrimas cayeron en silencio. No me arrepentía de ninguna de las decisiones que había tomado. Un fin de semana por la tarde, me encontré por casualidad con mi exmarido en el supermercado. Llevaba un uniforme de obrero, su cara estaba más curtida por el sol. Me saludó con respeto y me dijo: «Mi madre y yo hemos alquilado una habitación pequeña. Yo trabajo todos los días, y ella ya no me exige que dependa de nadie. Te doy las gracias. Si no te hubiera perdido, quizás nunca habría madurado». Sonreí. «Te deseo lo mejor. Con eso es suficiente». Nos fuimos en direcciones opuestas. Ya no había resentimiento, ni apegos, solo la serenidad de quienes han cerrado el pasado. Esa noche, mi familia y yo cenábamos. Mi padre me sirvió un trozo de pescado, mi madre me llenó el plato de sopa. Una escena sencilla, pero más cálida que cualquier cosa que hubiera tenido antes. De repente comprendí que un hogar no se construye con paredes ni con objetos caros, sino con amor y respeto. Había pasado 8 años intentando mantener un matrimonio infeliz. Pero solo cuando tuve el valor de dejarlo ir, me encontré a mí misma. Y desde ese día, entendí que nadie tiene derecho a obligar a una hija a elegir entre sus padres y su matrimonio. Ser una buena hija nunca es un error. El único error es aceptar vivir toda una vida de dolor, olvidando que también merecemos ser amadas y respetadas. Gracias por dedicar tu tiempo a la historia de hoy. Si te ha parecido valiosa, te invitamos a seguir explorando más relatos que invitan a la reflexión. Un saludo y hasta la próxima.